Axiomas y teoremas de probabilidad, ejemplos 1 y 2. Vamos a empezar a resolver problemas de probabilidad. Ahora sí, propiamente. Tenemos aquí algunas fórmulas que se derivan de los axiomas y teoremas de probabilidad. Tenemos para eventos mutuamente excluyentes, eventos no mutuamente excluyentes, una diferencia de eventos y eventos complementarios. Son las principales fórmulas que vamos a estar utilizando para estos primeros ejemplos. Vamos a leer el número 1. Se tiene una baraja de 52 cartas y se extrae una carta. Si D es el evento sacar un 10 y T es el evento sacar un trébol, determine la probabilidad de sacar un 10 o un trébol. Muy bien. Primero, ¿qué es lo que nos están preguntando? La probabilidad de sacar un 10 o un trébol. Esta O es muy importante porque nosotros debemos saber que cuando nos dicen O, nos están pidiendo la unión. Es decir, nos dicen un 10 o un trébol, es decir, 10 unión trébol. Ahora, ¿estos eventos son o no son mutuamente excluyentes? Porque aquí tenemos dos fórmulas para la unión. Nosotros debemos preguntarnos si estos eventos pueden o no pueden pasar al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver una imagen de una baraja convencional para que veamos al 10 y a los tréboles. Pues aquí tenemos los tréboles en la parte de abajo. Esta es la columna del 10. Y lo que a nosotros nos piden es la probabilidad de sacar un 10 o un trébol, es decir, cualquiera de estas cartas. Ahora, nosotros nos estábamos preguntando si estos eventos son o no son mutuamente excluyentes, es decir, si pueden o no pueden pasar al mismo tiempo. Y bueno, nosotros vemos que no son mutuamente excluyentes, pueden pasar al mismo tiempo, porque existe la posibilidad de que yo obtenga un 10 de trébol. Y entonces, como no son mutuamente excluyentes, vamos a utilizar la fórmula de la unión para no mutuamente excluyentes, que nos dice que es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 10? Bueno, si contamos nuestras cartas, son 1, 2, 3, 4 cartas de un total de 52. Entonces la probabilidad es 4 de 52 para el 10. Más, ¿cuál es la probabilidad de obtener un trébol? En una baraja de este estilo hay 13 rangos. Tenemos As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El Jack, la Queen y el Rey. Entonces, tenemos 13 de 52. Si yo hubiera dejado esto hasta aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Estoy contando dos veces el 10 de trébol. Cuando conté las cartas que contienen al 10 y cuando conté las cartas que contienen al trébol, conté dos veces el 10 de trébol. Entonces, esta fórmula para no mutuamente excluyentes lo que hace es compensar ese conteo doble restándolo una vez. ¿Cuál es la probabilidad de tener un 10 y un trébol? Bueno, solamente hay un 10 de trébol, entonces es 1 de 52. Y esto nos da como resultado 16 de 52. Y esta es la probabilidad de obtener un 10 o un trébol, cualquiera de ellos. Ahora sí, vamos al ejemplo número 2. Una bola se extrae aleatoriamente de una caja que contiene 6 bolas rojas, 4 blancas y 5 azules. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja, blanca, azul, no roja, roja o blanca? Entonces tenemos 6 rojas, 4 blancas, 5 azules. O sea que tenemos un total de 15 bolas. Este problema, este ejemplo, es simplemente probabilidad clásica, donde nosotros contamos el número de formas en las que puede ocurrir un evento y lo dividimos entre el total de maneras en las que ocurre el experimento. Entonces, para la probabilidad de roja, nosotros pudiéramos escribirlo de esta manera. La probabilidad de que sea roja, bueno,
pues ¿cuántas bolas rojas hay? 6 de un total de 15. Simplemente es la división porque todas las bolas pues tienen la misma probabilidad. ¿Qué pasa con las blancas? Bueno, la probabilidad de que sea blanca, tenemos 4 blancas de 15 y esta es la probabilidad. La probabilidad de que sea azul, tenemos 5 azules de 15. La probabilidad de que no sea roja, podemos escribirlo de esta manera, roja, no. Siempre usando el complemento de esta manera, para especificar estos eventos donde se nos niega algún otro evento. Entonces, la probabilidad de que no sea roja, pues simplemente serían las demás bolas, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si yo quisiera usar una fórmula, tenemos la fórmula para eventos complementarios, donde nos dice que la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento siempre tiene que ser igual a 1. Por lo general, esta fórmula la utilizamos despejada, es decir, la probabilidad de que sea de un evento va a ser 1 menos la probabilidad de su complemento y viceversa. Estos dos se pueden intercambiar. Esta fórmula siempre la usamos despejada, entonces si yo quisiera la probabilidad de que no sea roja, usando esa fórmula, pues sería 1 menos la probabilidad de que sí sea roja. Y esto me da la probabilidad de que no sea roja. Entonces tenemos 1 menos la probabilidad de roja es 6 sobre 15. Por lo tanto, la probabilidad de que no sea roja será 9 sobre 15. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja o blanca? Recuerden que la O significa unión. La probabilidad de que sea roja o blanca. Ahora, sabemos que tenemos dos fórmulas para la unión. Eventos excluyentes y eventos no excluyentes. Debemos preguntarnos si estos eventos pueden o no pueden pasar al mismo tiempo. Como estamos hablando de objetos separados, tenemos bolas rojas, bolas blancas, no hay bolas de ambos colores. Obviamente estos eventos no pueden pasar al mismo tiempo. Y si no pueden pasar al mismo tiempo significa que son excluyentes, por lo tanto usamos la primera fórmula. La probabilidad de la unión es simplemente la suma de las probabilidades de cada evento. Entonces la probabilidad de que sea roja o blanca, pues es la probabilidad de que sea roja más la probabilidad de que sea blanca, y esas probabilidades ya las tenemos. Sería 6 quinceavos más 4 quinceavos, y esto nos da como resultado 10 quinceavos. Y esta es la probabilidad del inciso E, y este es el resultado del ejemplo número 2.